Hola, el Centro Cristiano Renuevo te da la más cordial y especial bienvenida, esperando que en este día puedas disfrutar de un tiempo especial con Dios. Llegarás hasta su misma presencia y recibirás una palabra que cambiará el destino de tu vida. Eres Dios de Abraham. Ven y comparte una experiencia inolvidable con la gran familia de Dios, la familia Renuevo. Yo quiero hablarles esta mañana acerca del reino y su cultura. El reino y su cultura, porque si nosotros comprendemos todo esto, podemos darnos cuenta de los errores garrafales por lo cual Dios no ha podido cumplir su propósito. Y si el propósito de Dios no se ha podido cumplir debido a la falta que nosotros hemos tenido de compromiso con su palabra, esto significa que nosotros estamos retardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La estamos retardando porque dice la Biblia que cuando haya sido predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. No puede aparecer, no puede venir hasta que este evangelio del reino haya logrado invadir hasta el último rincón de la tierra. Porque fue la promesa que le entregó Dios a Abraham, a nuestro padre Abraham. Y cuando Abraham recibe aquella promesa, esa promesa estaba condicionada al propósito y al tiempo que Dios establecería para poder generar un elemento cultural. Porque lo que mucha gente piensa es que la lucha que nosotros tenemos con el diablo es una lucha de poder, es una lucha mística, y en realidad la batalla en la que nosotros nos encontramos involucrados no es una batalla de lucha espiritual. La batalla en la que nos encontramos nosotros involucrados está determinada a la posesión y al establecimiento de la cultura del reino de los cielos. Por eso es que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Y él le decía: Padre nuestro que está en los cielos, venga tu reino. Tu reino tiene que manifestarse, tu reino tiene que venir. ¿De qué forma? Cuando se hace tu voluntad, como pasa en el cielo, así también en la tierra. Allí estaba planteado todo lo que era el esquema y la línea de pensamientos que Dios quería invadir en el corazón de los hombres, y la razón por la que los judíos nunca pudieron entender a Jesús fue porque ellos cometieron el error de no comprender que Dios escogió a esta nación no para ser bendita, sino para que en ellas fueran benditas, en ellas, todas las familias de la tierra. Dios nos dijo: quiero solamente un propósito con este pueblo. Y encontramos tres errores garrafales que nosotros hemos cometido como iglesia y que no ha permitido que este pensamiento cultural del reino pueda establecerse. El primero de ellos es que nosotros hicimos de Dios, y la gente ha hecho de Dios, partiendo de un factor cultural, y le voy a explicar por qué. Hicimos de Dios el Dios de una cultura, el Dios de un grupo. Dios le dijo a Abraham que él bendeciría solamente que a su descendencia. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A toda la familia. Pero ¿qué hizo Abraham con esa promesa? ¿Y qué hizo el pueblo judío, la descendencia de Abraham, con esta promesa? La agarró y se quedó con ella. Y entonces usted va a ver que en la época de Abraham habían otras naciones y habían otros dioses. El propósito no era que existiera el Dios de Israel, el Dios de los cananeos, el Dios de los filisteos. El propósito que había en el pensamiento de Dios era que esa revelación que había tenido Abraham fuera para que todas las naciones pudieran creer en el único y verdadero Dios, el creador de todo lo que existe. Eso era lo que Dios quería que Abraham entendiera. El pueblo judío, que es la descendencia, agarró a Dios
y se apoderó de él y dijo: este es el Dios de Israel, nosotros somos el pueblo de Dios, nadie más puede conocer a este Dios. Y ellos comenzaron a discriminar. Eso es lo que hace un pensamiento religioso: discrimina y elimina a las personas que no comparten esa ideología, porque se crean elementos culturales. Nosotros somos invadidos y somos el resultado de culturas generacionales, pero toda cultura parte de un Dios, y todo Dios recibe un culto, un servicio de adoración. Entonces la cultura del pueblo filisteo partía de sus dioses, porque ellos servían y daban culto a sus dioses. La cultura de los cananeos, la cultura de los amorreos partía de un Dios, y la cultura de cada uno de ellos dependía del culto que ellos prestaban y rendían a estos dioses. Entonces todo su esquema, comportamiento, actividades y actitudes giraban en torno a la predisposición de un Dios, y ese Dios que recibía culto lograba crear un esquema, y ese esquema se determinaba como cultura. Y entonces cada quien decía: mi Dios es el Dios Baal, mi Dios es Astarot, mi Dios es Milcón. Y vean cómo nosotros hemos malentendido, al igual que Israel, todo esto. Nosotros hemos discriminado a la gente y hemos hecho de Dios y de nuestra verdad y de la verdad del reino una parcela. Y entonces nosotros decimos: aquel es malo porque aquel no viene a mi iglesia, aquella religión es incorrecta. Y a lo mejor lo que hay son simplemente variaciones y errores en cuanto a la comprensión de Dios, y no hemos tenido la posibilidad de ganarlos con amor, sino de rechazarlos con discriminación y con odio. Vea lo que dice el libro de Primera de Corintios. Abra conmigo el primer libro de los Corintios. Hicimos de Dios, lo primero, hicimos de Dios nuestra propia cultura y no permitimos que Él lograra ser parte del propósito de establecer un reino, su reino. ¿Qué hizo el diablo? Dijo: yo no puedo destruir el reino de Dios, pero si yo confundo a esa gente y logro hacer que ellos se queden con Dios y que Dios solamente sea de ellos, yo me quedo con el resto. Yo creo dioses falsos, yo creo culturas, yo genero culto alrededor de esos dioses, y entonces voy a tener un mundo y una humanidad feliz y contenta a mi servicio, dice el diablo, mientras que los que creen la verdad de Dios van a tener a Dios solamente que para ellos, pero no van a poder ir más allá de eso. ¿Me explico lo que le quiero decir? Vea lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo pensamiento. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, esto lo escribe Pablo. Hay unos que dicen que son de mi grupo, pero mire lo que dice posteriormente: otros de Apolo, otros de Pedro, que es Cefas, es el mismo, y otros ¿de quién? De Cristo. Encontramos tres grupos: unos que seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Cefas o a Pedro, pero había unos que decían que eran de Cristo. ¿Cuál de los cuatro era el peor de todos? Los que decían que eran de Cristo. Porque cuando estos decían: yo soy de Cristo, ¿sabe lo que estaban diciendo? Tú no eres de Cristo. Yo tengo a Dios, tú no tienes a Dios. Como yo tengo a Dios, yo soy de Cristo, los demás se van al infierno. Y no entendían que Cristo no le pertenece. Mire, quiero que entiendan que Cristo, el Dios, el eterno, el creador, no le pertenece a ninguna iglesia, no le pertenece a ninguna religión. Dios es el Dios de toda carne y el creador de todo el universo, y todo es de Dios, y Él no le pertenece a nadie. Nosotros hicimos en nuestra mente un sectorismo, sectorizamos a Dios. Este es el Dios de los evangélicos,
este es el Dios de los católicos, este es el Dios de los mormones. ¿Y usted cree que eso estaba en el planteamiento del corazón de Dios? No, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo quiero, Abraham, que mi revelación a tu vida, fue lo que le dijo, el que tú ahora me conozcas, yo quiero que esto se convierta para ti en un desafío para hacer que todas las familias, hay una versión que dice todas las naciones, que todas las naciones de la tierra crean que yo soy el único y el verdadero Dios. Ese fue el primer error, sectorizar a Dios, crear una parcela. El segundo error, creer que hay más dioses. Porque recuerde esto: toda cultura, diga conmigo, toda cultura parte de un Dios. Los budistas tienen una cultura, parten de un Dios que es Buda. Los hinduistas tienen una cultura, parten de sus dioses. Los islamitas o los musulmanes tienen una cultura, parte de un Dios. Todos ellos son el resultado de dioses. Alá, Buda, Mahoma, todo parte de esto. Y cuando se crean dioses que generan culturas, comenzamos a ver el fraccionamiento mundial, que tú dices: ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuántas religiones hay? Cualquier cantidad de religiones. Amado amigo, Dios no quería que a él lo convirtieran en otra nueva religión más, compitiendo con Buda, con Mahoma, Dios no quería competir con nadie, porque no hay nadie que pueda competir con nuestro Dios. Él es el único Dios, Él es el verdadero Dios, Él es el creador del universo. No hay Dios. Hemos sido tan ingenuos para entender la verdad de Dios que nosotros de repente vemos las imágenes y las llamamos dioses. No solamente quien las idolatra, nosotros creemos, y a algunos le hemos dado poder y pensamos que Guaycaipuro tiene poder. Y he visto gente reprendiendo, y vamos a reprender a Guaycaipuro, a María Leonza. Mire, le voy a decir que ese es el segundo error: haber querido poner a Dios al lado de palos de yeso que no son nada. Y por eso se permitió la proliferación de estas culturas, porque nosotros le dimos a entender al mundo que ellos también son dioses. Y quiero de una vez por todas que usted entienda: no hay Dios fuera de Él. No hay Dios. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 8. Yo no sé si la gente lee la Biblia solamente que para decir que la leyó, o la lee porque lo entiende. Pero vea lo que dice el capítulo 8 de 1 Corintios, versículo 4. Verso 4 del capítulo 8. Vea: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, llámalo José Gregorio, llámalo Guaycaipuro, llámalo Changó, a lo que la gente le tiene miedo porque creen que tienen poder, todo eso está aquí. Mire lo que dice en mi Biblia, y no sé si esto lo diga la suya, pero vea lo que dice en mi Biblia. Mi Biblia dice así: sabemos que un ídolo tiene mucho poder. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice nuestra Biblia? Nada es. Mire lo que dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más. No hay más. El 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, pero nosotros, sin embargo, sabemos que solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sabe qué nos ha pasado con el diablo? Que el diablo es una culebra a quien le pisaron la cabeza, y nosotros todavía le tenemos miedo. Pero aún en Génesis 3:15 la profecía decía que Él heriría a la simiente en el calcañal, pero Él la mataría por la cabeza. Está muerto, el perro está muerto, el diablo no tiene poder. Ya regresa Rompiendo Paradigmas con Gustavo Moros.
Estás viendo Rompiendo Paradigmas con Gustavo Moros. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Diga, los ídolos no tienen poder. Salmo 115, y sé que usted lo ha leído, pero necesito que lo lea conmigo. Salmo 115, quizás el más famoso de todos. Por eso hay tanta cultura en el mundo. Por eso es que la cultura del reino de Dios no se puede establecer. Porque nosotros le hemos permitido a la gente creer, porque nosotros le hemos dado a entender a la gente que también creemos que ellos son dioses. Y pareciera ser que a veces estamos peleando y empezamos a hacer guerra espiritual y vamos a reprender a María Leonza y vamos. Yo no pierdo mi tiempo porque yo entiendo que un ídolo nada es en el mundo. Salmo 115, quizás el más famoso de todos. La gloria dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios que está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca, tienen ojos, orejas tienen, narices, manos, tienen pies, no hablan con su garganta, y semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Quién le ha dado poder a la brujería? Nosotros, porque no tienen poder. El único que tiene poder, el único todopoderoso, es el eterno, el creador, el que llamó a Abraham y el que le dijo: en ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. Abraham no lo entendió y agarró a Dios y lo metió en su cuarto y dijo: Dios, tengo tanto celo por este Dios que no quiero que nadie más lo conozca. Y el diablo dijo: qué bueno que haya alguien que agarre a Dios y lo meta en un cuarto, porque ahora yo creo dioses. Y entonces comenzó una guerra de dioses. Y hoy nosotros, para entender lo que es reino, debemos darnos cuenta que no hay Dios. Dice la Biblia: no hay Dios fuera de mí. Así dice el Señor. Una vez, y usted me va a perdonar por esto que le voy a contar, pero una vez yo recuerdo iba a predicar a Barcelona, y en la parada que hay allí en el Guapo, ¿sabe cuál es el Guapo? Yo no tenía sino solamente el pasaje. En aquella época era muy joven y me detuve, y cómo se me hacía agua a la boca para comerme una arepa. Pero ¿sabes qué tenía? Nada. No podía comerme una arepa. Y yo decía: ay, yo no tengo dinero. Si tan solo, yo le comencé a orar a Dios: ay, Dios mío, tú existes, tú eres real, provéeme, Señor, tengo hambre. Son las 3 de la mañana y no he comido nada. Yo quisiera que tú me suplieras, me proveyeras. Y salgo a caminar en eso que estoy allí, y me metía la mano en el bolsillo esperando un milagro, y el milagro no se efectuaba. Miraba a ver si salía alguien del autobús, de los autobuses, y el milagro no se efectuaba. Y de pronto llegué cerca, y ahí en el Guapo hay un altar a una imagen que está cruzando la carreterita, que está al lado de los restaurantes. Y yo me acerco y veo aquella imagen, y veo eso lleno de plata por todos lados. Y entonces yo pensé en mi corazón: Señor, yo tengo hambre, pero yo no puedo agarrar eso porque eso es de esa imagen. Y de repente dije: pero un momentico, ¿y esa imagen qué es? Y de repente algo me dijo en la mente: sí, pero eso lo lanza la gente. Y de repente dije: sí, es verdad, lo lanza la gente, pero lo lanza al piso, porque dice la escritura que los ídolos nada son. De repente dije: ¿y si me cae una maldición por agarrar eso qué? Y de repente dije: no, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Eran las 3 de la mañana, el lugar estaba solo, sabía que no le iban a contar a nadie nada,
Me metí tan rápido como pude, saqué lo que necesité y me comí mi buena arepa, me tomé mi buen refresco y disfruté mi noche y todavía me quedó para el día siguiente. Hay cristianos que cuando pasan frente a una imagen de brujería, lo que les falta es persinarse, porque como que creen que de ahí va a salir poder. Los ídolos no tienen poder, no tienen poder. El único Dios existente en todo el universo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero. Hay un solo Dios. Y hasta que nosotros no nos desintoxiquemos de esa mentalidad de cultura religiosa, y recuerde que toda cultura parte de un Dios. ¿Qué hizo Satanás? Como vio que el pueblo judío agarró a Dios y se lo apropió para él, porque todo el mundo quiere pensar que tiene a Dios. Una vez que estuve en el Nuevo Circo, y recuerdo en aquel año, Pompeyo Márquez, el político, dijo que como comunista, ustedes saben que Dios era, que Jesucristo había sido comunista. Una vez una persona que era espiritista en un programa de televisión dijo que el primer espiritista en la Biblia fue Jesucristo. He oído a los evangélicos decir en un culto, Cristo fue el primer pentecostal. Y todo el mundo quiere a Dios, todo el mundo dice Él es mío, pero Dios no es de nadie, Él es Dios y toda la creación le pertenece a Él, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Si toda cultura parte de un Dios, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros entonces hoy para permitir que el reino de Dios pueda ser establecido de la forma que Dios le dijo a Adán y de la forma que Dios se lo dijo a Abraham? ¿Cuál es el problema? Primero, no seguir diciendo yo soy el que tengo a Dios. Así que como yo soy el que tengo a Dios, todos los demás son unos demonios perdidos, sucios, cochinos, asquerosos, porque Dios es mío. Y como Dios es mío, como esta gente, aquel es de Pablo, otro es de Cefas, otro, pero yo soy el que tengo a Dios. No, le tengo buenas noticias. Ninguno de ustedes tiene a Dios. Dios nos tiene a todos y Dios nos ama a todos y Dios desea revelarnos su verdad a todos. ¿Cuál es mi trabajo como hijo de Dios? Tratar de mostrar al verdadero Dios para que todos los que están tratando de acercarse a Dios puedan ver que hay un solo Dios, un solo Dios. Porque le digo más, el diablo ni siquiera es Dios. Hay gente que dice, ay, que el diablo que es poderoso. El diablo le fue quitado su poder cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Fue destituido y su reino quedó en ruina. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, el imperio de las tinieblas que está en ruinas. Exhibió públicamente principados y potestades y triunfó sobre ellos. Entonces ni siquiera podemos decir que estamos, hay gente que quiere seguir luchando con un perro muerto. Hay gente que quiere seguir diciendo que tiene lucha y que el perro se para a morder. El perro está muerto, diga al que está a su lado, el perro está muerto. ¿Sabe qué nos ha pasado con el diablo? Que el diablo es una culebra a quien le pisaron la cabeza y nosotros todavía le tenemos miedo. Pero aún en Génesis 3:15 la profecía decía que él heriría a la simiente en el calcañal, pero él la mataría por la cabeza. Está muerto, el perro está muerto. El diablo no tiene poder. El diablo es un falsante, el diablo es un payaso, el diablo es un mentiroso. Nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es la verdad, nuestro Dios es la vida. Ahora, ¿cuál? ¿El Dios del Centro Cristiano Renuevo? No lo escuché. ¿El Dios del Centro Cristiano Renuevo? ¿El Dios de los evangélicos? ¿Qué Dios? Diga, el único, diga, el único. Dígale al que está a su lado, el único. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres. Hay un solo Dios.
Hay un solo Dios. Lo último y lo tercero que le iba a decir que ha pasado, que no hemos hecho: primero, hicimos como los judíos, nos apropiamos de Dios. Segundo, nosotros permitimos que el mundo, por nuestra fe y por lo que creemos, tuviera dioses. Y tercero, nosotros no hemos hecho nuestro trabajo para que el mundo oiga del único y verdadero Dios. Vea lo que dice el libro de Isaías, capítulo 6, y todos conocen el mensaje dado por Dios a este profeta. Visión y llamamiento de Isaías. El único Dios, el verdadero Dios, se le reveló, se le presentó a este profeta en el año 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz que decía: ¿a quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? ¿Para qué? ¿A quién enviaré? ¿Para qué? Para cumplir el propósito original que fue dado a Adán, cuando le dijo que se enseñoreara de todo, porque él era ahora la imagen y la semejanza. Dios le dio una instrucción de reino a Adán. La instrucción de reino fue: tú vas a tener señorío sobre toda mi creación, porque yo voy a establecer un reino sobre el vasto planeta Tierra, y tú me vas a servir a mí, y a ti te daré autoridad al hombre sobre todo lo que existe. El hombre abortó la misión. El hombre se dejó engañar por la serpiente, y el propósito original de establecer un reino se abortó por completo. Los años pasaron y Dios trata ahora con Abraham y le dice: Abraham, haré de ti una gran nación, y en ti bendeciré a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Lo que no pudo hacer Adán por pecado, ahora yo lo voy a hacer contigo. Entonces tú serás testigo a las naciones. Y sabe, Abraham dijo: qué bueno, Señor, que te revelaste a mi vida. Agarró a Dios y lo metió en su cuarto y creó el Dios de los hebreos. Luego vino Moisés y Dios le dijo a Moisés: ahora sí, Moisés, quiero cumplir mi propósito. Yo quiero un reino. Yo quiero un reino en toda la tierra. No quiero que hayan 2, ni 3, ni 4 dioses. Quiero ser el único Dios para todos ustedes. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés rompió las tablas de la ley, y el pueblo judío agarró a Dios y lo metió en su huequito. Le pregunto algo: ¿no es eso lo que hemos hecho nosotros todos estos años? ¿No hemos pasado toda nuestra vida peleando con las demás religiones de forma estúpida? Mire, la cultura se expresa en estas esferas específicamente, en la política. Usted va a ver mucha cultura, y le voy a explicar qué es cultura. Pero usted va a ver cultura especialmente en la política, en la religión, en la economía y en el arte. Cuando usted prende la televisión para ver a los artistas, cuando usted oye música para escuchar alguna canción, ¿sabe qué está oyendo usted? Cultura. Ellos le están transmitiendo a usted lo que sienten, la ideología de un pueblo. Por eso es que la música de los japoneses no es igual que la nuestra. Por eso es que la música de los africanos no es igual que la nuestra, porque en el arte se expresa la cultura.
Pero en la política también se expresa la cultura. Los políticos hacen política, que es el arte de gobernar, y a través de la política expresan cultura, porque tienen que basarse ideológicamente en palabras y comentarios que puedan identificar a una nación. Eso es cultura. Los políticos, la religión también expresa cultura, porque cuando usted comienza a ir a una iglesia de cualquier tendencia, usted comienza a tener que adaptarse a ideologías y a patrones y comportamientos. Eso es cultura. Y la economía, que el rey de Venezuela sea Jesucristo, que aunque tengamos un gobernador, el que gobierne este estado sea Jesucristo, que aunque tengamos un alcalde, el que dirige este sector sea Jesucristo. Ya regresa Rompiendo Paradigmas con Gustavo Moros. Estás viendo Rompiendo Paradigmas con Gustavo Moros. Y la economía también es cultura, porque cuando tú dices que sales con tu dinero en Venezuela para ir a Estados Unidos, tu bolívar no sirve. Nuestro bolívar no funciona allá, porque ese bolívar es parte de este esquema y sector cultural. Entonces la cultura comienza a crear una influencia poderosa en el pensamiento de la gente a través de la televisión, el arte, a través de los medios de comunicación, radio, cine, prensa, televisión. Allí usted va a recibir una influencia poderosa de cultura. Pero cuando usted ve a un político, cuando usted ve al presidente, cuando usted ve a cualquier persona haciendo política, usted está siendo influenciado por todas las connotaciones que son parte de un grupo, un sector, un país. Porque créame que el presidente no va a hablar de los problemas de otras cosas. Él normalmente habla de lo que pasa entre nosotros, establece esquemas culturales. Cuando ves televisión, cuando oyes un mitin político, cuando oyes música, cuando pagas con tu dinero, todo esto manifiesta la cultura. Ahora, si todo esto manifiesta la cultura, tenemos que entender por qué el reino de Dios quiere establecerse como una cultura. Porque una cultura viene por parte o parte de un Dios. Y cuando parte de un Dios, esa condición de un Dios comienza a crear ideologías. Diga conmigo, ideologías. Porque yo hago un culto. Esa ideología, ¿qué genera? Patrones de conducta. Y esos patrones de conducta, ¿en qué se convierten? En el sistema cultural. Entonces todos sabemos que aquí hay un presidente, que aquí hay normas constitucionales, y todo esto se llaman cultura. ¿La iglesia es una cultura? No. En la iglesia se expresa la cultura. La iglesia, sociológicamente hablando, es una subcultura. ¿Qué significa que es una subcultura? Que la iglesia filtra lo que la cultura transmite, y la iglesia es la que dice: esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hasta hoy la iglesia es una cultura, pero la iglesia de Jesucristo no puede ser una subcultura. Nosotros tenemos que entender que el plan, el propósito, la misión de Dios es que nosotros podamos cumplir lo que Adán, lo que Abraham y lo que Moisés no pudieron, y pensar que esta oración, venga a tu reino, sea una realidad y podamos establecer el reino de Dios en nuestra ciudad, el reino de Dios en nuestra tierra. ¿Qué pasaría si la cultura de Dios llega a ser la que predomine en toda nuestra preciosa ciudad guayana? Se iría la delincuencia. Porque en la cultura de Dios no hay robo, no hay asesinato. Se iría la mentira, se iría la corrupción. Necesitamos que la gente que está haciendo vida en todas las esferas tenga una mentalidad de reino, porque necesitamos que el reino de Dios entre al Palacio de Miraflores, entre al gobierno de Ciudad Bolívar, entre a la alcaldía, entre a la calle, entre a las empresas básicas, esté en los hogares, esté en los edificios. Cuando el reino de Dios comience a manifestarse, la cultura de Dios, vamos a darnos cuenta cómo la transformación de nuestro país comienza a generarse de forma paulatina. Pero mientras nosotros digamos: no, este es nuestro Dios, y el que no cree en mi Dios es un demonio, usted no ha entendido todavía cuál fue el propósito original de Dios.
Necesitamos a Dios en la gobernación. ¿Sabe quién está en la gobernación? ¿Quién está en las gobernaciones? Changó, María Leonza, Negro Felipe. ¿Sabe por qué? Porque sin ser dioses, la gente ha creado cultura alrededor de todo esto. Mire, acá en Guayana hay un sector saliendo hacia Brasil, se llama el Callao. ¿Cuántos alguna vez han estado en el Callao? El Callao es famoso por el oro. ¿Sí o no? La gente dice, voy a comprar un anillo de matrimonio. Y la gente de aquí, aunque la distancia pueda ser equidistante, casi igual, la gente prefiere ir al Callao que a Caracas. Porque se dice que en el Callao se consigue el oro económico, y una de las características que determina la cultura de este sector es su oro. ¿Qué otra cosa? El calipso, su música. Pero hay algo que define de manera más precisa estas ciudades del Callao. ¿Cuál es? El carnaval. Sí, porque todo esto es un sincretismo. Las culturas son sincretismos. Si usted no sabe lo que es un sincretismo, es la mezcolanza de ideologías que se unifican para hacer una sola. Eso es sincretismo. Se crean sincretismos religiosos. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas y de todas partes de Venezuela y fuera de Venezuela, viene gente cuando llega la fecha de carnaval. Porque hay una cultura generada. Y durante los carnavales pasean una imagen. Y fuera del carnaval hay otra celebración que me compartí en estos días mi hermano, que también es idolátrico. Porque recuerde que toda cultura parte de un Dios al que se le rinde culto. Entonces, cuando tú vienes al Callao, te vas a dar cuenta que cuando comienzan este tipo de actividades sucede algo interesante. Todo lo que ocurre allí gira en torno a lo que siempre pasa, porque después que viene una ideología y vienen todos estos patrones de conducta, esto se convierte en tradición. Y entonces la tradición te dice lo que siempre se tiene que hacer. Y cuando llegan los próximos carnavales, la gente va al Callao a tomar aguardiente. ¿Verdad que sí, Perales? A consumir droga, a tener sexo y a vivir la vida loca. ¿Por qué? Porque ya es cultural. ¿Cómo eliminamos todo esto? ¿Usted cree que lo eliminamos solamente que vamos a hacer aquí una oración, orando y reprendiendo el espíritu del carnaval en el Callao? ¿Cuántos años no se ha orado y se ha reprendido? ¿Y sabe por qué sigue pasando lo mismo en Margarita, cuando se hacen todos los años la celebración a la Virgen del Valle? En Maracaibo, a la Chinita. En Barquisimeto, a la Divina Pastora. ¿Sabe por qué no se puede cambiar? Porque nosotros no hemos entendido que Dios, aunque quiere que oremos, la oración no es para decirle a Dios, quita la cultura. La oración es para decirle a Dios, permíteme establecer tu cultura. Y cuando comenzamos nosotros a ser parte de toda la sociedad en la que vivimos y comenzamos a alumbrar como luz del mundo, y la gente comienza a comparar la verdad del único y verdadero Dios y se da cuenta que todo lo demás son imágenes que no tienen poder, Dios comienza a engrandecerse entre las naciones y comienza a venir bendición sobre todas las familias de la tierra, y la gente voluntariamente renuncia a culturas para abrazar la cultura del reino de Dios. ¿Cómo es la cultura del reino de Dios? Honestidad, verdad, vida y todo lo opuesto a esto. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos mucho de reino. Me he sentado a escuchar predicaciones de reino y digo, la gente
todavía cuando habla de reino viene a los púlpitos a hablar de plata, de dinero. No han entendido que el reino es un elemento de poder cultural. El reino de Dios es un elemento de poder cultural, poder cultural. Por eso le digo, necesitamos al único Dios en la gobernación. No, ustedes no tienen mentalidad de reino. Usted todavía sigue siendo un evangélico religioso común y corriente. Usted quiere a Dios aquí en la iglesia nada más. Y por eso es que nada ha pasado en esta ciudad. Porque usted viene a la iglesia con una Biblia bajo el brazo y usted cree que ya todo está listo. Usted está haciendo reino. Usted no está haciendo reino en esta mañana. Usted hace reino cuando saca a Dios de este lugar y lo lleva a cualquier sitio al cual usted camina. Allí usted está haciendo reino. Pero tenemos que hacer que Dios que esté en la gobernación. Tenemos que hacer que hayan más cristianos en la gobernación, como mi hermana. Tenemos que hacer que los que no son cristianos crean en el único Dios verdadero. Tenemos que hacer que hayan cristianos en la alcaldía. Tenemos que hacer que esté Dios en los hospitales. Tenemos que hacer que Dios que esté en las clínicas. Tenemos que hacer que Dios que esté en las empresas básicas. Tenemos que hacer que Dios que esté entronado en el trono de Miraflores. Que Dios bendiga al presidente, pero que el rey de Venezuela sea Jesucristo. Que aunque tengamos un gobernador, el que gobierne este estado sea Jesucristo. Que aunque tengamos un alcalde, el que dirige este sector sea Jesucristo. Y no que sigamos haciendo lo que toda la vida, creyendo que con una predicación lo hicimos todo. Fulano ya aceptó a Cristo, pero fulano sigue haciendo lo que culturalmente se opone a los principios del reino de Dios. Es cultura. Mire, el evangelio del reino no es una situación mística, es cultura. Quiero que usted salga de aquí creyendo que es cultura. Vamos a salir creyendo. Ese ataque que hay entre nosotros, si no se termina, ¿cómo conquistamos culturalmente nuestra sociedad? Ya basta de hablar mal pastor contra pastor. Basta de hablar mal iglesia contra iglesia. Basta de discriminar a los demás. Yo me he ganado unas cuantas personas que han sido católicas para Cristo. Ahí está Yumeli, ¿te acuerdas Yumeli? Que era parte de un grupo de oración de la iglesia carismática. Y no lo hicimos atacando lo que creía. Cuando ellos ven el amor de Dios en nosotros, cuando ellos ven la honestidad y la verdad en nosotros, ellos dicen, oye, yo sirvo a esto, pero esto no es igual que aquello. Sin palabras podemos ganar toda Venezuela para Jesucristo. Póngase de pie. Vamos a orar para terminar. Si esto fuera un trono de verdad, que no lo es para que en el trono, ¿cuántos tronos hay en el mundo? ¿Cuántos tronos hay? Uno solo. Nosotros podemos hacer unas imitaciones de tronos, es una imitación de trono, pero para que se siente un rey genuino y verdadero, hay un solo trono, el trono en el cual está sentado el Creador, el que creó el universo, el Dios que le dijo a Abraham que lo bendeciría. Y mire lo que le dice: y fue hecho a su imagen, a su semejanza, y lo bendijo. Lo bendijo.